Una cosa es ir vestida así, tal cual, de negro y punto. Y otra cosa es tejer nosotros una prenda y como complemento para cambiar un poco nuestra vestimenta le ponemos esta capa, por ejemplo, que combina muy bien con el negro, rojo con negro. Así que vamos a tejer esta capita con las lanas Caricia, y ya sabéis que el primero o el segundo vídeo del año lo hago con ellos. En este caso, no sé si se ve bien, vamos a tejer con Caricia Bento y vamos a utilizar 4 ovillos. Así que no hablemos más y vamos a tejer. Y los materiales que vamos a necesitar son 400 gramos de Caricia Bento que me han enviado. Como siempre, ya sabéis que empiezo los años con las lanas que me envían Sevimex. Y este año me han enviado Caricia Bento, 400 gramos. Espectacular la comodidad y la suavidad, no solo con la que se teje, sino una vez hecho, pues lo cómodo que queda. Ya lo veréis, ya os lo voy a enseñar todo, ¿vale? Entonces son 400 gramos que en las indicaciones pone que se puede hacer con un ganchillo del 6 y de agujas o palitos la número 7 y 8. Yo lo he hecho con una aguja del 6, un ganchillo del número 6 y ha quedado muy esponjosa, muy bonita. Y mis tijeras y mi aguja para coser, porque luego yo le he puesto la capita por la parte de arriba, esta piel sintética así de piel de conejito. Bueno, esto queda muy chula, la verdad, y aparte al cuello muy calentita y muy suave, ¿eh? Así que solamente estas dos cositas, y estas las compré en Shein, me costaron muy baratitas, no llegó al euro o euro y algo, y me compré 2 barritas de metro y me ha cogido pues para el cuello, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto ya lo conseguís donde vosotras creáis, y lo podéis comprar si lo queréis poner, si no es opcional. Y nuestros 400 gramos de lanita y nuestra aguja, nuestro ganchillo, nuestra aguja de coser para quitar los hilos, ¿ok? Pues venga, pues con todo esto empezamos hoy con Caricia Bento. Bueno, y deciros que este patrón lo he pillado en Pinterest. No sé quién será su verdadero dueño, pero bueno, como lo he pillado en Pinterest, pues acudir ahí para si queréis verlo. De todas maneras os lo pongo aquí para que si queréis hacer una captura de pantalla, pues ahí está, ¿eh? Espero que no os haga reflejo, así. Es muy facilito. Es muy fácil de confeccionar porque es solamente puntos puff y separación con punto paleta, ya está. Y las medidas son todas iguales, se adapta a vuestra cabecita, a vuestro cuello y vuestro cuerpo, ¿ok? Pues venga, pues entonces yo voy a coger, voy a coger el número 6 de ganchillo para que veáis cómo realmente lo he hecho igual, pero la lana, pues como ya se me acabó, pues la haremos con otra diferente, pero que se ve muy bien también, ¿vale? Pues venga, empezamos. Vale, pues entonces empezamos con nuestro nudo y sacando la hebra por aquí, y ya tenemos el primero, y vamos a hacer cadenas múltiplos de 4 en 4, y procurando, bueno, pues yo hice cadenas hasta que me las probaba, me las metía por la cabeza, y cuando ya no solamente me la metía por la cabeza, sino también que quedara un poquito más abiertita por la clavícula, ahí ya paré, y siempre que me coincidieran pues en un múltiplo de 4, ¿ok? En el mío ha salido 110 cadenas, pero bueno, después os daré todas las medidas y todo, ¿eh? Y me han salido 22 abanicos. Un abanico son 2 puntos puff, pues 22, ¿ok? Venga, pues entonces a cada una que le salga pues conforme a su cuerpo. Aquí no se puede decir cuántos puntos pongo para... No, eso es conforme tú quieras que te quede el cuello, más abierto o más cerradito, ¿ok?
Pues entonces vamos a echar cadenas. Esto va a ser una muestra. Os he cogido una lana diferente porque ya la roja se me acabó al hacer la capa. Y el ganchillo sí, el ganchillo número 6. Pues vamos a hacer cadenas. Esta la voy a hacer, como os digo, más pequeña, para que veáis lo que es, cómo se hace el punto y luego ya seguís sola seguro. Vale, pues cuando hayamos hecho todas las cadenas, yo he puesto aquí 48, que también es múltiplo de 4. En el mío es 112, lo que puse, 110, no, 112, que era el múltiplo de 4. Y entonces ya una vez que tengamos las cadenas, pues procurando que la trenza vaya sin doblarse, nos vamos a la primera y hacemos un punto deslizado en la primera cadena. Metemos el ganchito y punto deslizado. Pasamos por la primera y por la segunda. Una vez que ya tenemos nuestro cuello formado a nuestro gusto y a nuestra medida, pues ahora vamos a hacerle una fila solo como queráis. Aquí podéis hacer punto vareta, punto media vareta, punto cadena. Yo hice cadenas solamente, una fila solo de cadenas, así que hago una cadena y empiezo todo el redondel, punto bajo. Y esto ya es que cada uno, es que lo que uno quiera, porque después ya empezamos con el dibujo. Entonces hacemos toda la fila al punto que escojáis. Si queréis punto bajo, pues perfecto, pero si hacéis media vareta o punto vareta, es exactamente igual, lo que más os guste. Y digo lo que más os guste porque después si le ponéis la decoración esta que yo le he puesto, la piel sintética esa de piel de conejito, no se va a ver, así que pues este sería el punto bajo. Si queréis hacer media vareta, pues agarráis hebra, le metéis por el centro de la cadena, sacáis una vez y de golpe las tres juntas. Esto sería la media vareta y esto sería el punto vareta, que pilláis una vez, sacáis una vez y sacáis otra vez. Así que tenéis aquí los tres puntos para que escojáis el que queráis. Seguimos. Ya tenemos nuestra fila hecha con el punto que hayamos escogido, pues ya hacemos nuestro punto deslizado en donde hemos empezado y ahora nos desplazamos al primer punto que nos encontramos, metemos así, hacemos otro punto deslizado y subimos con 3. Siempre nos vamos a ir al centro del abanico cuando empecemos y vamos a subir con 3. 1, 2 y 3. Y ahí empezaremos. Vamos a empezar con el punto puff. Aquí mismo, donde hemos subido con las 3 cadenas, vamos a agarrar una vez y nos vamos al punto y sacamos una y estiramos así un poquito, agarramos otra vez, nos metemos otra vez y sacamos 2, agarramos otra vez, nos metemos por el mismo punto y agarramos 3, los cerramos todos de un golpe y hacemos nuestro punto de seguridad. 2 cadenas y otra vez al mismo punto otros 3 puntos puff. Agarramos hebra, nos metemos al punto y sacamos. Agarramos, nos metemos al punto y sacamos. Y otra vez agarramos hebra, nos metemos al punto, agarramos otra vez la hebra y sacamos. Y cuando ya tenemos todas las hebras en la aguja, agarramos la hebra y cerramos de una vez. Y nuestro puntito. Y nos vamos al siguiente punto, que contamos 1, 2, 3 y en el que hace 4 agarramos y otra vez metemos por el punto y sacamos. Agarramos una vez, metemos por el punto y sacamos. Y otra vez metemos por el punto y sacamos. Y cerramos de una vez, punto de seguridad. Hacemos 2 cadenas, 1 y 2 y volvemos a repetir el abanico. 1,
2 y 3. Entonces ya habéis visto que cada 4 vamos trabajando y vamos haciendo estos abanicos de punto puff, separados por 2 cadenas. Hacemos el abanico, separamos con 4 en la fila de abajo y volvemos a trabajar. Separación de 4, volvemos a trabajar. Y así hasta que terminemos la fila. Ya hemos llegado al final, ya tenemos todo el cuello hecho. Entonces ahora ya nos quedan aquí 4 puntos, como es lo que íbamos haciendo. Si os ha quedado 5 tampoco pasa nada, o 6 o 3, no pasa nada, pero ya llegamos al final. Y entonces en las 3 cadenas de subida que hemos hecho al principio, nos metemos por ahí algún huequecito que tengamos, aquí mismo veis que no es difícil, ¿eh? Cualquier huequecito, fijaros, yo lo meto yo por aquí, y hacemos el punto deslizado para terminar la fila. Nos desplazamos al centro del primer abanico, a punto deslizado, así, y volvemos a subir con 3 cadenas. Esto va a ser siempre así. Terminaremos en las 3 cadenas con las que hemos empezado y nos desplazaremos al centro del abanico, subiendo con 3, 1, 2 y 3. Este será nuestro primer punto puff, y entonces hacemos así y volvemos a repetir la operación. 2 y 3. Este es el primer punto puff y cerramos. Y punto de seguridad. 2 cadenas, 1, 2 y volvemos al centro del abanico y repetimos la operación. Y cerramos y punto de seguridad. De momento, esta segunda fila no hacemos tampoco separación entre abanico y abanico. Por lo tanto, de esta forma, cogemos hebra y nos vamos al centro otra vez del abanico y hacemos nuestro punto puff. Así hasta el final. Lo repetimos. Vale, pues ya a veces se resisten los puntos push. Pero nada, se vuelve a hacer y ya está, se hace. Ya he terminado la segunda fila, que va sin separación, es abanico y abanico y abanico, así. Pero ahora ya vamos a terminar y como siempre, terminamos en las 3 cadenas con las que hemos subido, punto deslizado, no desplazamos al centro del abanico y otra vez volvemos a empezar, ¿eh? Esto se termina y se empieza igual. Entonces subimos con 3, 1, 2 y 3. Y ahora vamos a empezar una secuencia que es muy fácil, con que veamos 1 o 2 filas ya nos va a servir. Y ya ahora os voy a dar las medidas y todo como me ha salido a mí, ¿ok? Vale, pues entonces ahora hacemos el punto puff. 1, 2 y 3. Cerramos, punto de seguridad y 2 cadenas. O bueno, ya si queréis dejarlo así, ya conforme queráis, ¿eh? Ahora, otra vez, punto de seguridad, o sea, perdón, un punto puff, 2 y 3. Y cerramos. Y ahora sí, punto de seguridad. Ahora lo vamos a separar por un punto vareta, que hacemos aquí, en este espacio ya. Entonces, hacemos un punto vareta. Y nos vamos al siguiente abanico. Punto vareta y siguiente abanico. Punto vareta, siguiente abanico. Así hasta el final. 1, 2 y 3. Cerramos. 1, 2 y 3. Cerramos. Y ahora punto vareta, aquí. Vale, ya hemos terminado la fila en la que ya hemos puesto el primer punto vareta entre abanico y abanico, y ahora lo que vamos a hacer es poner 2 puntos vareta. He terminado a punto deslizado, me he deslizado aquí al medio, he hecho el primer punto vareta y ahora
en el punto vareta de la fila anterior vamos a hacer 2 puntos vareta. Pinchamos aquí y sacamos uno y sacamos otro. Y esta va a ser la secuencia de esta fila, de la fila 1, 2, 3, la cuarta de los abanicos, sin contar lo que hemos hecho al principio. La cuarta de los abanicos va a ser la parte del primer punto puff, el abanico, pues 2 puntos vareta encima del punto vareta que hemos hecho, así hasta el final. Vale, ya hemos terminado la fila en la que hemos hecho 2 puntos vareta dentro del punto vareta anterior. Ahora lo que vamos a hacer es hacer los 2 puntos vareta normal. Veis que aquí están juntos, pues ahora vamos a hacerlos normal, ¿no? Este punto vareta con el suyo y este con el suyo. Empezamos la fila 1, 2, 3, 4, 5, la quinta fila. Ya hemos hecho el primer abanico, entonces ahora vamos a hacer el primer punto vareta. Daros cuenta que no separamos ni hacemos cadenas entre una cosa y la otra. Va todo rodado. Y aquí el otro punto vareta. Esto es lo único que vamos a hacer diferente. Que no están juntos, que están separados. Y ahora tendrás porque esto va a ser la secuencia, Vamos a hacer esta fila y ahora os digo cómo continuamos. Ya hemos terminado la fila en la que hemos hecho los 2 puntos vareta sobre los otros 2 puntos de la fila anterior, que estaban agarrados aquí al primero. Vamos a empezar, ya acordaros que yo siempre hago el primero, que ya es lo de siempre. Vamos a empezar con 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la fila sexta, lo que vamos a hacer ahora, veis que hemos hecho 1, los 2 encima del 1 y los 2 sueltos, ¿verdad? Pues ahora vamos a hacer 3, que es en el primero vamos a hacer un punto vareta y en el segundo 2 puntos vareta. Por lo tanto, después del primer abanico, pues pinchamos aquí y hacemos el primer punto vareta. Y en el siguiente le montamos 2 para hacer los aumentos. 1 y 2. Y ya continuamos con el abanico. Pero esta es la secuencia. Perdón. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Tenemos 3 puntos vareta, pero 2 están montados. Pues ¿qué vamos a hacer? La siguiente fila será los 3 sueltos, 1 en cada uno. Siguiente fila, haremos igual, 4. Montaremos 2 aquí y 2 aquí, ¿no? Aumentaremos a 4. Así vamos a hacer la secuencia de 4 juntos, o sea, montándonos en el último y la siguiente fila en suelto. Vale, vamos a hacer esta y la cuarta. ¿Veis? Ya he terminado la parte de los 3 puntos vareta. Entonces hemos hecho un punto vareta. Le hemos montado 2 al punto vareta. ¿Veis? La siguiente fila lo hemos hecho cada punto vareta sobre su punto vareta. 2. Siguiente fila le hemos montado en el primero 1 y en el segundo le hemos hecho los aumentos. En este caso, como ya venían para hacer 3, pues hemos hecho 1 aquí y 2 en el siguiente. Y la siguiente fila hemos hecho los 3 sueltos, cada uno en su punto vareta. En este punto tenemos que ir probando, porque quizás ya se nos ha abierto mucho. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una fila entera solamente otra vez de 3 puntos vareta, ¿vale? Y así como que se queda un poquito cerradita. Y ya en el siguiente haríamos los 4 puntos varetas. ¿Cómo sería? La misma secuencia. En el primero hacemos 1, en el segundo hacemos otro y en el tercero es que hacemos el aumento. Le ponemos 2, que serían 2, 3 y 4. En el último es que le ponemos las 2 varetas que hace el aumento. Los siguientes los respetamos. Y siguiente fila sería 4 puntos varetas, cada uno en su punto. Yo he llegado a hacer hasta 4 puntos vareta. Una vez que ya he hecho las filas, he llegado a hacer 4 puntos
vareta, pero ya me lo he probado y al final le he hecho una disminución, porque y lo he vuelto a dejar en 3, porque si no se me abría demasiado. Entonces, para que se me quedara más cerradita, lo único que hice fue hacer una disminución, que ahora os digo cómo se hace. ¿Veis? Mirad, nos hemos quedado cuando hacíamos las tres varetas, ¿no? Fijaros que he hecho una fila, un punto vareta sobre punto vareta, 3. La siguiente fila la he hecho también con 3 puntos vareta, para que se cerrara un poco, porque veía que se me estaba abriendo mucho. Y ya la siguiente ha sido la que le he puesto los 4 puntos varetas. Daros cuenta, veis que he hecho punto vareta sobre punto vareta aquí, y en el tercero es que he hecho el aumento, le he puesto 2 puntos vareta, ya teniendo 4 puntos varetas. Entonces la siguiente fila los he soltado, 1, 2, 3 y 4, cada uno en su sitio. ¿Qué pasa? Os voy a dar bueno, lo que yo más o menos he visto al tejerlo, ¿no? Si con 3 varetas, 3 puntos vareta, os la probáis y ya os gusta que se os queda en vuestro hombro bien, cerradita bien, continuar con los 3 puntos vareta hasta que queráis el largo, simplemente. Pero si veis que os falta, que os queda un poco pequeña en la espalda, entonces sí hacerle los 4 puntos vareta y el aumento y ya la siguiente fila normal. Eso es por si queréis hacerla un poquito más amplia. Yo en mi caso lo he necesitado porque soy ancha, entonces he necesitado hacerle los 4 puntos vareta, pero no todo el mundo va a ser igual. Entonces esto es ir probando y esto se adapta a vuestra necesidad. Si con 3 ya os gusta, pues adelante, ya continuáis con 3 hasta el largo pues que queráis, porque esto no tiene medida, es cuestión de gusto. Y si con 3 todavía se os queda un poco pequeña, pues hacerle la fila de los 4 puntos vareta y ya de ahí para abajo también las que queráis hasta que os guste. ¿Qué pasa? Que una vez que habéis hecho 3 o 4 filas con 4 puntos varetas, digo, ¡ay, qué grande! Bueno, pues ahora le quitamos una. Entonces hacemos igual, punto deslizado, nos desplazamos y hacemos el punto puff en el abanico, y entonces ahora vamos a quitarle una. E igual que hemos hecho los aumentos aquí, pues aquí haremos la disminución también. Entonces hacemos el primer punto vareta, el segundo y el tercero, en el caso que queráis quitar uno por cada fila, por cada tanda. Entonces hacemos el punto vareta así y no lo terminamos, lo dejamos así. Ya tenemos 2 argollas en la aguja, 2 hilos. Entonces volvemos a coger y volvemos a hacer el punto vareta, pero sin terminar. Cuando tenemos los 3 aquí en la aguja, lo único que hacemos es cerrar. Y ya nos hemos comido un punto y hemos vuelto a dejarlo en 3. Luego podemos hacer otra fila más haciendo los 3 puntos vareta para que se quede asimétrico, ¿vale? Pues entonces todo esto lo hacemos hasta el final y ya está. Y hacemos otra fila más para dejarlo asimétrico y ya está. ¿Veis? En esta fila he hecho ya la disminución, y en la siguiente, para que se quede mejor, le he hecho un punto a cada punto vareta con punto vareta. Entonces lo he hecho de esta manera. Ya para terminar le pongo el punto vareta que aquí le toca, pues punto vareta encima, siguiente, a ver que se me escapa, y en el siguiente, que ha sido la disminución, pues aquí, y ya está. Y con esto ya hemos terminado la capa. Termino aquí y ya termino la fila. Y ya os digo que si todavía aún así se os queda grande y de qué grande, pues volver a hacer una disminución de estos 2 y otra fila para dejarlo asimétrico igual, y ya está. Si eso es cuestión de vista de cada una, como os quede. Aquí, bueno, se me ha acabado la lana, he seguido con otra, pero ya está. Pero fijaros qué bonito queda el punto puff aquí, y lo que manda es esto, el aumento, que eso ya vais jugando vosotras. Así que queda muy bonita, solamente resta ponerle aquí una cosita. Fijaros, esto que he comprado,
solamente queda esto, fijaros, esta piel sintética que le he puesto yo en negro al rojo, y aquí se lo voy a poner en blanco, porque al final ha salido como una capita de niña. Se lo voy a regalar a la hija de mi amiga, y entonces ahora se lo voy a colocar así, se lo coso y ya está, y queda muy bonita, muy bonita. Entonces fijaros, os voy a decir, bueno, pero esto lo hacéis vosotras, cosida, es fácil, os voy a decir las medidas de la mía, de cómo me ha quedado la mía. La mía, vamos a ver, vamos a oscurecer esto un poco para que se vea. Fijaros, la mía, el ancho del cuello han sido 38 centímetros, el ancho de la capa 65, aquí a la parte de los hombros, y abajo 73. He hecho 22 abanicos de puff y el largo total es de 34 centímetros. Os lo dejo aquí para que lo veáis, y cada una pues vais viendo cómo os queda. Ahora os digo también las filas, que creo que fueron 22 filas que hice al final, y me quedé con 3 puntos, primero 4 y después 3 dejados aquí abajo, y no le hice nada más aquí abajo. Así que esto es todo, así es como ha quedado la capa. Así que espero que os haya gustado este punto, que es muy fácil de hacer, y fijaros qué bonito queda. Y ahora para el invierno, pues la verdad que una capa que nos abriga los hombros pues es estupenda. Ponerle los detalles y complementos que vosotras queráis, esto va en la imaginación, pero que a la hora de vestir pues ya veis que queda muy chula. Así que espero que la tejáis conmigo. Así que ahora ya os quiero decir que, bueno, pues por cualquier cosa tenéis en las redes sociales, que yo me he hecho aquí mi tarjeta, porque al hacer la tienda online, pues, a ver, os lo pongo así, donde subo muchas cosas de las que tejemos, y también pongo lo que es mi negocio, que son la ropa interior, camisetas interiores, braguitas, brasiers, sujetadores, lo que sea, y lo pongo en Panties y lencería.com. Para la que viva en España, ya sabéis que podéis contar conmigo a la hora de vestir interiormente. Por lo demás, ya tenéis todas las redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, todo, para que podáis consultar todos los trabajos y también por donde podemos hablar si queréis. Así que nada, os mando un saludo muy grande y que espero que sigamos juntas y juntos en esta comunidad. Un abrazo.